Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes ocurridos en Venezuela. Juan Guaidó descartó la realización de elecciones en Venezuela con Maduro en el poder. No sería realmente libre, destacó. También tenemos que está aislado Nicolás Maduro, envía a Delcy Rodríguez a Moscú en busca de respaldo internacional para el chavismo. Y Macron y Putin se ven las caras para hablar de Venezuela. Hablemos de Juan Guaidó. El líder opositor, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, dijo que busca comicios competitivos, lo que implica el levantamiento de las inhabilitaciones políticas, un nuevo consejo electoral y la supervisión internacional. Juan Guaidó aclaró que unos comicios presidenciales en Venezuela con Nicolás Maduro todavía en el poder no sería realmente una elección realmente libre, desechando así la posibilidad mencionada entre las negociaciones que la oposición mantiene con el régimen chavista en Barbados. No habría una elección realmente libre y tenemos que aproximar nosotros hacia una elección competitiva, dijo en una entrevista al canal CNN en español emitida el pasado domingo 18 de agosto, al ser consultado sobre si aceptaría una elección con Maduro en el poder, pero con supervisión internacional. El adelanto de elecciones ha sido una carta usada por el chavismo para intentar debilitar y presionar a la oposición. Desde la polémica Asamblea Nacional Constituyente, integrada únicamente por el oficialismo, se está explorando la opción de llamar a urnas en el 2020 para renovar el Parlamento, controlado además por la oposición. Nosotros tendríamos que empujar y hacer todo lo posible para tener una elección realmente libre, una transición que vaya desde la reinstitucionalización de un nuevo CNE, la supervisión internacional, agregó. En su opinión, no puede haber una nueva elección presidencial con inhabilitaciones o partidos clausurados. Ejerciendo desde ese espacio haría muy difícil una elección competitiva en Venezuela, apuntó el jefe de Estado. El líder opositor reiteró que cualquier mecanismo que ayude a encontrar una solución a la crisis política en Venezuela pasa por la presión y que debe evaluar responsablemente todas las opciones para aproximar una solución. También indicó que de prolongarse mucho la estadía de Maduro usurpando funciones en la presidencia de la región latinoamericana, corre riesgo de tener un exclave de soporte al terrorismo en Venezuela. Ya en el mismo momento hay asentamientos de grupos irregulares que están extrayendo oro de Venezuela para financiar sus actividades irregulares. Aquí sí es muy grave ese elemento y sí corre riesgo la región de tener un exclave o un enclave de soporte al terrorismo en Venezuela, de prolongarse mucho la estadía de Maduro usurpando funciones en Miraflores, dijo. Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años no reconocido por la oposición ni parte de la comunidad internacional, debido a que el líder chavista resultó reelegido en unos comicios en los que se prohibió participar a los principales líderes opositores. En respuesta, Juan Guaidó se autoproclamó como presidente interino de Venezuela y consiguió el apoyo de más de 50 naciones, incluyendo a Estados Unidos en la cabeza. Pero eso no es todo. Pues Nicolás Maduro envía a Delcy Rodríguez a Moscú en busca de respaldo internacional para el chavismo. La vicepresidenta del régimen del que gobierna Venezuela viajará el próximo miércoles 21 de agosto para conversar con el canciller Vladimir Putin, Sergei Lavrov. La vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, viajará a Rusia para reunirse el miércoles con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, según así lo informó AF, un portavoz de la Cancillería rusa. Al contrario que en el encuentro que mantuvieron en Moscú en marzo pasado, Rodríguez y Lavrov no comparecerán ante la prensa al término de las negociaciones, añadió la fuente. La reunión tiene lugar después de que Maduro suspendiera el diálogo con la oposición debido al bloqueo de los bienes estatales del gobierno de Venezuela en territorio de Estados Unidos por orden del mandatario Donald Trump.
Maduro decide suspender el diálogo debido a la grave y brutal agresión perpetrada de manera continua y artera por parte de la administración Trump contra Venezuela y al apoyo a esas elecciones lesivas del líder opositor Juan Guaidó. Rusia acusó también a Estados Unidos de torpedear las negociaciones entre el gobierno de Maduro y el gobierno de la oposición, o que sería Juan Guaidó, y tachó de alarmantes las declaraciones de altos funcionarios de Washington de que el tiempo para el diálogo ya pasó y ha llegado la hora de actuar. Recientemente, Lavrov se mostró convencido de que si alguien en Estados Unidos opta por el uso de la fuerza, toda América Latina se opondrá, y aseguró que Moscú apoyará cualquier acuerdo que las partes logren en el marco de las negociaciones en Oslo. En marzo pasado, Delcy Rodríguez se reunió en Moscú con Lavrov para recabar apoyo político, comercial y humanitario para garantizar la supervivencia del régimen de Maduro. Entonces, la vicepresidenta anunció en la oficina de la Compañía Estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, que sería trasladada a Lisboa o de Lisboa a Moscú, ya que Europa no da garantías de respeto a nuestros activos. Rodríguez desveló también instrucciones muy claras de Maduro para que los alimentos y medicamentos que el país necesita fueran adquiridos en Rusia, a lo que hay que sumar la producción conjunta de estos productos básicos en el territorio venezolano. Pero, hablando justamente de Rusia y del caso de Venezuela, Macron y Putin se ven las caras para hablar de Venezuela. Venezuela seguramente sea el tema de conversación en la reunión que sostienen Emmanuel Macron y Vladimir Putin hoy martes 19 de agosto en Francia. Hoy lunes 19 de agosto en Francia. Así lo dice el diario Al Navío. La embajadora de Juan Guaidó en París, Isadora Zubillaga, apunta que el presidente francés Macron es un líder muy comprometido con la situación venezolana, un líder consciente del impacto global de la crisis que golpea a Latinoamérica, a Europa y también a Rusia. Hoy lunes, 19 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y si en este momento un país lo necesita por la catástrofe económica, la pobreza, la escasez y el éxodo, ese es Venezuela. Hoy lunes también tiene lugar la reunión entre el mandatario francés Emmanuel Macron y su par ruso Vladimir Putin. El encuentro es en Bregancón, un fuerte a las afueras del Mediterráneo que en verano sirve como residencia oficial del presidente de Francia. Pareciera que estas dos cifras no tienen nada que ver, pero como dice el diario Al Navío, la embajadora de Juan Guaidó en París, Isadora Zubillaga, hoy día de la ayuda humanitaria, estoy segura de que Venezuela está en el centro de la agenda de todos los líderes mundiales. Dos líderes mundiales son Macron y Putin, dos líderes que, además, se muestran firmemente comprometidos con Venezuela. Eso sí, cada uno defiende sus intereses. Del presidente ruso, máxima autoridad de una potencia geopolítica y militar como Rusia. No hay mucho que añadir. Es de los pocos aliados incondicionales que le quedan a Nicolás Maduro. El caso de Macron sí exige un análisis más amplio. El mandatario francés es en este momento el principal vocero de la Unión Europea ante el mundo, sobre todo ahora que la canciller alemana Angela Merkel se prepara para abandonar su primera línea política. Como líder de la Unión Europea, Macron tiene muy claro lo dicho por Bruselas. Venezuela necesita una salida urgente. La solución más rápida al problema es la negociación promovida por Noruega. Si esta no triunfa, vendrán más sanciones contra Maduro, así lo dice el presidente francés. A esto se añade la postura personal de Macron con Venezuela. Para él, la democracia en el país siempre ha estado representada por la Asamblea Nacional. Su apoyo viene de antes, incluso de que fuéramos gobierno, emite Zubillaga. En septiembre del 2017, Macron recibió en el Palacio del Eliseo a una delegación del entonces jefe de Estado venezolano Julio Borges, o jefe del Parlamento venezolano Julio Borges. Meses más tarde, en abril del 2018, hizo lo mismo con un equipo liderado por Carlos Vecchio, ahora embajador de Guaidó en Washington. En ambos encuentros estuvo Zubillaga. De entonces se recuerda además de lo hospitalario que fue Macron, el nivel de detalle con el que el presidente y su equipo analizaron el tema de Venezuela. Siempre prestó especial atención. Luego vino el reconocimiento de Guaidó el 4 de febrero.
en perfecta coordinación con el presidente español Pedro Sánchez, líder de la Unión Europea de los Asuntos Latinoamericanos. Por todo lo anterior, puedo decir que el gobierno francés, a la vanguardia de los derechos humanos en Venezuela, comentó Zubillaga. La embajadora de Guaidó en París cree que seguramente Venezuela es el tema de conversación entre Macron y Putin. ¿Y de qué hablarán? Pese a sus diferencias, hay algo en lo que coinciden. La salida de la crisis del país latinoamericano debe ser negociada. Y eso a ambos les interesa, especialmente a Rusia. Esto es información en desarrollo actualmente para Venezuela. Seguimos muy atentos a todo lo que ocurre a nuestros alrededores y dentro de Venezuela. Somos Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en este país. Nos escuchamos en una próxima edición.